Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Usualmente no uso micrófono porque soy maestro de primaria. Tengo un vozarrón tremendo, pero por cuestiones de tecnología tengo que usar un micrófono porque esta conferencia está siendo transmitida por vía de internet, lo que hace la tecnología estos días. ¿Por qué hablar del dinero? ¿Por qué hablar de hace 100 años? Bueno, en mi opinión es porque todo el mundo tenemos dinero, todo el mundo hemos gastado dinero alguna vez y nos hemos dado cuenta que ha cambiado. El día de hoy, como entonces, el dinero es un tema principal porque tiene que ver con la economía familiar, con cómo voy a traer yo comida a mi casa. Olvídate del país, olvídate del Estado ni del gobierno. ¿Cómo me afecta a mí eso? Y alguien dice, Ricardo, es que no, estamos muy mal ahora. Hace 100 años era cosa mucho más diferente porque las monedas eran de plata. Y yo me empecé a sonreír. Quizás las monedas fueran de plata, pero no tienen la menor idea de cómo estaba el mundo hace 100 años en nuestra tierra. Entonces, justamente hoy vamos a hablar precisamente de eso, del dinero de hace 100 años, en el año de 1914, vicios y voces de la economía y del dinero en circulación en el año de 1914. Por favor, si tienes alguna pregunta, simplemente interrumpe y haz tu pregunta. Y te ruego que me hables de tú. El día de hoy, por lo menos por esta noche, todos somos hijos de la historia y los hermanos muy pocas veces han hablado de usted. ¿Cómo es la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana, la historia oficial. En mi opinión no fue la Revolución Mexicana, fueron 3 revoluciones completamente independientes una de la otra que tenían metas completamente diferentes. Una quizás salió de la otra, pero definitivamente no tenían ni las mismas metas, ni los mismos líderes, ni el mismo origen. Cuando yo me pongo a hablar de la historia oficial, lo primero que pienso cuando hablo de la revolución es esta moneda. Algunos de ustedes que peinan canas como yo, recordarán esta moneda de 250 pesos, que conmemoraba entonces los 75 años de la revolución, la revolución. Y aquí vemos a todos, es la última moneda que se ha hecho de la revolución donde se conmemora a un grupo de héroes, porque lo que se hizo en el 2008, 2009 y 2010 eran héroes aislados, separados, individuales, y aquí están en un grupo. Vamos a regresar a esta monedita un poquito después. Vamos a ver cómo se originó la famosa revolución. La revolución inicia en el año de 1910, nos dicen los libros, cuando un chaparrito coahuilense de nombre Francisco Ignacio Madero se dedica a tumbar una dictadura. Porfirio Díaz, el oaxaqueño general, había sido presidente por un mundo de años. Y este caballero era tan ingenuo o tan bueno que fue y le tocó la puerta a Palacio Nacional y le dijo: señor, yo voy a ser su contrincante en las próximas elecciones. Díaz empezó a reír. En 1911 apareció este señor, hizo una revolución política. Su meta única era quitar al dictador para poner un gobierno democrático, y de esta manera ocasiona la primera revolución, una revolución política. Este señor, cuando gana los tratados de Ciudad Juárez, la revolución maderista, comete el primer error y el más grave de todo su pequeño y transitorio gobierno. Él le permite a un porfirista que quede en lugar de Madero como presidente. Pero Venustiano Carranza se enojó y dijo: una revolución que tranza, una revolución que no avanza. No le permitas a los porfiristas que continúen en el poder, porque el plan de Guadalupe decía que tú te ibas a hacer cargo. Madero hizo oídos sordos y eventualmente se celebraron comicios. En el año de 1911, en diciembre 6, el señor entra patrióticamente a la Ciudad de México ya como presidente. En 1913 acaba su mandato. Su mandato terminó por la brillante intervención del embajador norteamericano Henry Lane Wilson, quien, destrozando cualquier concepto y precepto diplomático, se inmiscuye en los asuntos mexicanos más allá de lo indecible, al grado de que es llamado a Washington en 1912 para decirle que le pare. El señor regresa y continúa haciendo lo suyo hasta que consuma los hechos en la escena trágica. Fue tanto lo que este señor se inmiscuyó en los asuntos mexicanos que él mandó un telegrama a Washington el día 18 de febrero de 1913. Querido presidente Taft, es para mí un doloroso honor
decirle a usted que Madero ya no es presidente. Ustedes dirán, bueno, pues está a favor de un embajador. Mandó el telegrama 1 hora 45 minutos antes de que sucediera. Eventualmente, la persona que se encarga de cuidar la salud de Madero, que es Huerta, se hace cargo de la situación y termina siendo uno de los asesinos de Huerta. En todo el país, a la única persona que le interesó este asunto fue a Venustiano Carranza. Todos los demás gobernadores dijeron, a mí qué me importa quién está en México, mientras a mí me dejen trabajar en paz. En 1913 se levanta en armas el gobernador de Coahuila y dice, lo que estás haciendo en México es una marranada. Este señor, Zapata, se había acercado desde la época del presidente blanco, Mariano León de la Barra, solicitándole sus tierritas en Nenecuilco. El señor no tenía ninguna plataforma política, al señor no le importaba hacer una revolución. Él quería que sus tierritas en Nenecuilco fueran liberadas para que el señor pudiera tener su siembrita. De una u otra manera, este señor sigue dando la lata con todo el mundo y así estamos a fines de 1913. Está Venustiano Carranza con uno de sus lugartenientes, el general Villa. Zapata está solo ahí, nada más estorbando a todo el mundo, y Huerta está como jefe del mundo entero en México. Eso era lo que ocurría en 1914. Bueno, ¿y la gente? ¿Cómo estaba la gente en 1914? Desde 1913, Huerta le había ordenado a todos los bancos que le dieran de vuelta las maquinitas de imprimir. Vas a darme 50 millones de pesos. Los bancos en ese momento tuvieron que elegir. O se oponían al gobierno de Huerta o se hacían aliados de Huerta. Y dijeron, si nos vamos con Carranza, Carranza es un guerrillero, no tiene mucha preparación militar, este señor es lo que necesita México, una mano dura como la de Díaz. Ellos voluntariamente entran del lado de Huerta y empiezan a darle de vuelta las maquinitas, empiezan a hacer billetes a diestra y siniestra. A mí me agrada muchísimo cuando vienen personas ajenas a México, especialmente cuando son mujeres, porque ellas no tienen partido, pues ellas vienen con sus esposos tenían negocios y ellas se ponen a ver de una manera muy imparcial lo que ocurre donde van. Y mientras estos señores estaban condecorando en la política, esta dama, Edith O'Shaughnessy, era la esposa del entonces encargado de asuntos mexicanos en este país. Obviamente, después de la distinguida intervención de Henry Lane Wilson, los mexicanos no queríamos tener un embajador con los Estados Unidos ni por error. Entonces mandan a alguien menos oficial y muy bueno. Su esposa empezó a hablar de lo que ocurría, y esto fue lo que ella escribía cartas a su madre, y esas cartas a su madre le gustaron tanto que las empezó a guardar. Eventualmente publican este libro en 1916. Si alguien habla inglés y tiene oportunidad de entrar en línea, pueden conseguir un libro original de estos por menos de $30. Está publicado en 1916 y habla de México de cabo a rabo y de una manera muy diferente que lo que muestra en la historia oficial o la historia militar. Y esto fue lo que ella escribió. La gente estaba tan harta de los billetes que fueron todos a cambiarlos a los bancos. Los bancos ya no querían pagar nada porque iban a quebrar el sistema mexicano, el bancario mexicano. Cierra Huerta por 2 semanas el sistema bancario en México y la gente es limitada a poder canjear nada más 200 pesos. Y el problema es que los bancos norteños, como estos que se mencionan, dejan de ser buenos porque estaban asediados por la revolución. En este caso ya estamos hablando de la segunda etapa, la revolución constitucionalista de Venustiano Carranza. Estos billetes de estos bancos por primera vez eran rechazados en un lugar mexicano. Todos los billetes siempre habían sido aceptados de una o de otra manera. ¿Sí? En aquella época cada estado tenía un banco que podía emitir billetes, pero era bastante restringida su circulación y su emisión. Para 1914, que es el año en que vamos a hablar, ya tenemos más o menos la idea de dónde estamos. En enero no hay bancos, en enero nadie quiere los billetes, en enero muy pocas monedas hay. ¿Cuál fue la primera emisión de 1914? Bueno, es mi opinión que la primera emisión de 1914 fue un billete del Banco Oriental emitido en Puebla, y han de disculpar ustedes que yo muestre uno del 10 de febrero en lugar del 3 de enero, pero este coleccionista, compañero de ustedes por esta noche, no tiene uno en buen estado, y no voy a mostrar aquí los trastes sucios.
En 1914 la Revolución Mexicana empezaba, la Revolución Constitucionalista, empezó en el norte y estaba empezando a tomar terreno en el sur. Los norteamericanos vieron esto exactamente como la Guerra Civil Norteamericana, donde el norte, que son los buenos, están atacando al sur, que son los malos, y de esta forma tácita, la revolución de Venustiano Carranza empezó a tomar simpatía en los medios de comunicación norteamericanos. Y el gobierno norteamericano decide precisamente el día 3 de enero de 1914 levantar el embargo de armas. ¿Eso qué significa? Que antes del 3 de enero de 1914, el gobierno mexicano nada más recibía armas de los Estados Unidos en forma oficial. A partir del día 3 de enero, si se van a matar los mexicanos, que se maten. Yo voy a venderles las armas y el dinero va a quedar conmigo por uno y otro lado. De esta manera, nosotros empezamos una guerra fratricida, patrocinada o beneficiada de alguna manera por los Estados Unidos. Pues de los bilimbiques, ¿qué son bilimbiques? Los bilimbiques son los billetes hechos en la revolución por los generales y gobiernos transitorios que tenían un imprenta y que simplemente se ponen en el papel periódico de la época a imprimir billetes. Por eso al papel periódico también se le conoce como papel revolución. En 1914, en enero, el primer bilimbique muy probablemente lo tuvimos nosotros aquí en Monterrey el día 8 de enero, y eran estos de acá. Ahí se alcanza a ver Monterrey, 8 de enero de 1914. Estos que se hicieron en Durango tienen la fecha de enero de 1914, pero no tienen la fecha, entonces no sabemos cuál salió primero. De una o de otra manera fuimos los norteños los que hicimos el primer bilimbique de 1914. Estos los hizo Venustiano Carranza, estos los hizo Huerta. ¿Cómo valían? ¿Cómo circulaban? Bueno, si aquí en Monterrey estaba Huerta, yo podía circular el billete que Huerta estaba emitiendo. Si este billete yo lo metía en un sobre y se lo mandaba a mi tía Carlota ahí en Durango, no valía un centavo. Por eso era tan peligroso este tipo de cuestiones de la revolución. Y en 1914 lamentablemente no puedo ir con mucha cronología porque muchas cosas sucedieron al mismo tiempo. Entonces les ruego que me disculpen si a veces hablo de abril, después de junio y luego me regrese a abril. ¿Alguien tiene una pregunta? Muy bien. Estos eran la serie de billetes que hicimos nosotros en Monterrey, los billetes de bilimbiques. ¿Cuánto dinero se hizo? No sé. Los papeles de la época no hablan de eso. No hemos encontrado ni siquiera el decreto que los ordena. En ese decreto debe decir la cantidad de dinero. No hay un dato. Miguel, ¿dónde se imprimieron? Probablemente en el Banco Mercantil. No, señor, en el Banco Mercantil es imposible que se hubiera impreso nada, por una sencilla razón. Porque no había imprenta. Exactamente. Bueno, más bien, bajo. ¿Quién auspició? La necesidad. Salón de Botello de gobernador. Exactamente, Salón de Botello estaba de ¿Quién gobernador. autorizó la emisión? Debió ser él y el secretario de Hacienda. Los dos debieron haber hecho eso, debieron haber hecho un decreto, y estos indudablemente fueron impresos en el Palacio de Gobierno que está ahí aquí al lado del museo, porque ellos tenían la imprenta del Estado. Ahí fueron impresos sin lugar a dudas. Porque dijo que en el Banco Mercantil, ¿verdad? No, Sí. no, porque era el único que estaba habilitado. Esa es una buena pregunta. En el Banco Mercantil no pudo ser por lo siguiente: los billetes del Banco Mercantil y de toda esta república y de todas las repúblicas del mundo los ordenábamos todos en Nueva York. En Nueva York, en la American Banknote Company, en la fábrica de billetes norteamericanos. Incluso los que tienen billetes viejos de la Gitana y de la Tehuana y esos, si uno se acerca en la base de ese billete va a decir fábrica de billetes norteamericana americana de Nueva York. Nosotros los hacíamos allá porque costaban menos, porque eran muy bonitos, porque no eran fáciles de falsificar. Nosotros aquí en México agregábamos los sellos y las firmas, nada más. Pero la numeración y los billetes en sí venían de Estados Unidos. Miguel, una pregunta. Sí, señor. ¿Cuál fue la pérdida económica al momento en que ya no se emiten billetes del bando de la parte del norte y al momento en que se emiten los nuevos? Esa pregunta es muy buena. Cuando aparecen los bilimbiques, los banqueros no sabían qué hacer con ellos, porque llegaban a las cajas de ellos y entonces llegaron y dijeron, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y lo que los banqueros decidieron hacer fue llevar una contabilidad aparte. Se dieron cuenta desde un principio que eran dos cosas diferentes. Esperaban que el gobierno honrara lo que estaban imprimiendo y decir, mira, aquí tenemos las pacas de tus billetes, aquí tenemos el registro de tus billetes, danos el efectivo por estos billetes que te hicimos el favor de recibir. Están esperando todavía que suceda esa situación. Otra pregunta. ¿Los billetes que no valían se canjeaban o
las personas se quedaron con ellos, ¿qué ha pasado? Imagínate tú que yo te escribo un cheque por 20 pesos y mi cuenta ya no existe y yo ya no existo en el país. Te quedaste atorado con un pedazo de papel que dice 20 pesos y ¿quién crees que absorbe la pérdida? Tú. Toda la Revolución Mexicana, desde 1910 hasta que termine en 1921, en mi opinión, o 17 como dicen otros historiadores, no fue sufragada por un centavo en el extranjero. Toda la pérdida la sufragamos los mexicanos. Pregúntame otra vez por qué estamos como estamos. Pues hoy tenemos que pagar un montón de cosas privadas y públicas. Los números de los billetes nos hablan más o menos de las cantidades. Se emitieron en varias series. Los de altas denominaciones tienen sellos por el reverso, los de bajas denominación no, porque estos billetes eran más abundantes y tomaban más tiempo. Vamos a Durango, en el año de 1914. Durango en el año de 1914 dio una de las monedas, si no es que la moneda más famosa de toda nuestra historia. Durango en ese año iba a ser una moneda que en ninguna otra parte del planeta se ha hecho y quizás se haga. En 1914 se había tomado la ciudad de Torreón. Ya estábamos todos muy contentos, Torreón había sido tomada. Dos de los generales carrancistas vivían muy cerca de ahí, de la ciudad de Torreón. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Danos chance, pues vamos allá a la casa y pues vamos a ver a la mujer, porque ya sabes cómo está ahí toda sola, pues para que no sea tan triste. Dijeron, está bien, llévate nada más las barras de plata que confiscamos por aquí. A uno de los trenes cuando volaron las vías encontraron unas barras de plata y procura hacer monedas. Es una buena idea que vayas a Cuencamé, porque ahí está muy resguardado y no está la presencia del enemigo. Bueno, ¿pero qué clase de monedas quieres? Hazlas de $1 porque son las que necesitamos. Entonces estas gentes se vinieron para acá y estos generales, Calixto Contreras y Severino Ceniceros, empezaron a indagar cómo hacer moneda. Hoy Cuencamé tiene el nombre de este caballero que tiene cara de rana. Ellos desde ahí mataron a Huerta. Tú dirás, sacaron un misil nuclear, lo mandaron a la Ciudad de México, lo tronaron en pedacitos. No, ¿cómo lo mataron a Huerta si Huerta murió en el año de 1916 de cirrosis hepática en un hospital en Estados Unidos? ¿Cómo lo mataron? Hay gente que ya empezó a atar cabos. Lo mataron en una moneda. Es la única moneda en todo el planeta que ataca directamente a alguien. Todas las monedas siempre dicen Fernando VII por la gracia de Dios, miren qué bonito estoy. Napoleón Bonaparte, miren, aquí también estoy muy guapo. Entonces, esta pieza allá abajo dice muera Huerta. Ese es el primer tipo de estas piezas. Quiero que ustedes se fijen lo crudo del diseño, parece una caricatura, parece un cuervo, yo no sé, una jirafa, parece cualquier cosa menos un águila. Esto es muy importante porque habla de las circunstancias en las que esta moneda se hizo. Esta pieza dice Ejército Constitucionalista. Eventualmente hicieron el reverso. Esta señora es la única fuente de información que yo he tenido sobre estas monedas. La única. Antes de esta señora, se suponía que las monedas circulaban específicamente en el lugar donde se hacían. ¿Cómo llegaron estas monedas a la Ciudad de México? La misma mujer lo dice. En 2 o 3 entradas anteriores dice, curiosamente llegaron refugiados de Durango. Les permitieron que hicieran sus tiendas de campaña en las diferentes plazas a los lados del mercado. Cuando esta señora fue con su moneda al mercado a comprar, le dieron una de estas piezas de cambio y se sorprendió. Eventualmente hicieron un diseño mucho más refinado. Huerta, cuando se entera de estas monedas, hace un decreto en el que se dice que en el momento en que se encuentre alguien con una de esas monedas, se le requise y se le fusila inmediatamente sin ninguna pregunta. ¿De dónde sacaste la moneda? A mí no me importa. Esa moneda se viene conmigo, se va a la casa de moneda, se funde y se hace otra cosa, aunque sean clavos. Pero yo no quiero ver esa pieza en circulación donde se ataca a mí. A la moneda desde entonces se le conoció en su época como el peso de las 2 muertes. Muera Huerta y muera quien la traiga. Es la única pieza que reza con el nombre de Venustiano Carranza y de su ejército, de su movimiento en plata. La única. Y circularon. Como les decía yo, eventualmente empezaron a hacer un cuño mejor. Este era el otro lado de la moneda.
Aquí se ponía un gorro frigio, no es un sol. Sin embargo, la gente común, cuando veía esas monedas con rayos, decían, pues es un sol. Hoy día todavía, después de tantos años de no tener un sol en nuestras monedas, cuando avientas una moneda, todavía dices águila o sol. Ese es el águila y ese es el sol. Y aquí se dice un peso, Estados Unidos mexicanos. A mí en lo personal no me gusta que seamos Estados Unidos mexicanos, porque es como si por obra y gracia de un nombre íbamos a arreglar nuestro presente. Pero eso toca hablar. Eventualmente hicieron un diseño mucho más refinado y aquí se alcanza a ver ya en mejor estado. Por favor, si ustedes quieren comprar una de estas piezas que son muy raras y muy caras, si no sabes comprarlas, compra el libro antes de comprar la moneda o asesórate con alguna de las personas de la sociedad numismática. La sociedad numismática somos los gentes que coleccionamos monedas y en esta ciudad es un organismo muy dinámico. A ver, muchachos, pónganse de pie porque este es el comercial. ¿Quién está en la sociedad numismática de Monterrey? Pónganse de pie, ahí están. Si alguien tiene alguna pregunta de cómo ingresar, por favor contacte a esas gentes para que puedan ustedes entender un poco más acerca de esto. ¿En qué parte están? Ellos se sesionan en el círculo mercantil tan lejos como sé. Entonces, si usted al final de la plática se acerca con alguno de ellos, yo les voy a pedir que al final a los miembros de la sociedad numismática se pongan, yo creo que de este lado o aquí enfrente mejor para que la gente los pueda encontrar. Aquí se alcanza a ver Muera Huerta en esta moneda. ¿Huerta tú crees que haya sido el asesino de Madero? Bueno, la historia oficial así lo dice. En mi opinión, pudieron ser otra serie de personas. En particular alguien que estaba muy enojado por haber matado al general Reyes, era gobernador de Nuevo León, pero este señor se puso en contra del gobierno de Madero y fue de las primeras casualidades de guerra, como se dice en inglés o en el argot militar. ¿Quién pudo haber estado más enojado con la muerte de Reyes que su hijo mayor? Rodolfo Reyes. Es opinión de varios historiadores, a la luz de ciertos documentos y declaraciones que han salido con esto del 2010, de que muy probablemente hubiera sido Rodolfo quien se encargó de darle la orden a este señor Cárdenas, sujeto Cárdenas, que terminó acabando con la ley de presidente y vicepresidente. No hubo muchos cuños para hacer estas monedas. Aquí tú puedes ver cómo esta grieta del troquel empieza a hacerse y aquí ya está francamente hecha hacia el lado del ala. Ese tipo de grietas de troquel nos habla de que la moneda es buena. En alguna ocasión pusieron los dos puños a darse el trancazo sin moneda en medio, pues se pasó el diseño de un lado a otro y aquí en las rodillas puedes ver los rayos y del otro lado, donde están esos rayos en las rodillas, tú vas a ver las plumas del águila. Ahí se alcanzan a ver las plumas del águila, exactamente en el otro lado de donde están los rayos en las rodillas. Eso es una situación muy común en estas piezas. Y hay grabados diferentes debajo de las letras. Te fijas como tiene unas rayas muy raras ahí de grabados. Si tú compras una pieza, asegúrate que sea así. Estuve yo en la Ciudad de México hace cosa de un par de semanas y fui al Monumento de la Revolución. Tienen un museo hermosísimo abajo. Y cuando llegué, vi una lupa grandotota. Dije, esa es una moneda. Y cuando me di cuenta, era un Muera Huerta. Dije, déjame verlo. Falso. ¿Por qué crees que tiene un Muera Huerta falso? Porque si hubiera sido bueno, estaría la lupa poniendo nada abajo, porque alguien se lo hubiera llevado. Hay que mostrar la historia y la cultura de alguna manera. Estas monedas presentan un canto, tienen 3 lados una moneda, no 2, y el filo de la moneda es el tercer lado. La mayor parte de ellas están rayadas, unas se encuentran parcialmente rayadas y otras completamente lisas. Aquí se alcanza a ver perfectamente cómo el puño se desgajó en el momento de hacer tanta acuñación, y aquí esto a mí me gusta mucho como coleccionista, pero hay otros coleccionistas que dicen que no les gusta porque la moneda se ve muy fea. Y aquí están los dos tipos. A ver, mis numismáticos o coleccionistas de monedas por esta noche, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién encontró ya la diferencia entre estas dos? A ver, si esperaban que nada más yo diera una plática, están equivocados. Aquí es preguntas y respuestas. Ustedes me preguntan, pero yo también puedo. ¿Quién encontró la diferencia? Los numismáticos, el labio superior con el labio inferior, como les digo a mis niños. Los demás son los que opinan. Hay gente que dice, mire, el pico del águila es diferente. No, hay una situación un poco más drástica que esa.
Ahí está, ¿cuál fue? El aro de afuera, mira cómo aquí tiene un diseño y aquí tiene un punto y guión. Si tú te fijas, este diseño está muy en la orilla y como es un diseño muy elaborado, hace que se descaje el troquel. Por eso decidieron hacerlo de punto y raya, porque es un diseño más fino y de esa manera el puño duraba más. Nosotros los coleccionistas nos fijamos en estos detalles porque una moneda, aunque parece igual a la otra, no lo es, y su valor también cambia. Y cuando tienes mucha suerte, pero realmente mucha suerte, verás aquí unas letras de la palabra libertad en el gorro de un Muera Huerta, lo cual es absolutamente imposible porque eran de mucha dimensión y se necesitaba de un buen golpe para que saliera. Vean ustedes ese diseño tan hermoso. Esos eran los pesos en 1914. Era la libertad sentada sobre un caballo con la victoria, con un laurel de victoria y con una antorcha de la libertad. Estas monedas cayeron en 1913. En 1913 se hicieron estos dos edictos. Uno de ellos decía que se podían hacer billetes más pequeños de 5 pesos. Todo el mundo estaba haciendo billetes muy pequeños porque se necesitaban, no por otra cosa. Y otro decía que se iban a recibir monedas de 50 centavos en forma ilimitada. ¿Y eso qué significa? Que tú podías llegar a cualquier lugar con 10 millones de monedas de 50 centavos y te lo tenían que tomar. Y te daban tus 5 millones de pesos en lo que tú quisieras. Anteriormente eran monedas de 1 peso, porque las monedas fraccionarias se tomaban nada más hasta 20 pesos y no podías tú obligar a las autoridades a que lo recibieran por más de 20 pesos. Sin embargo, hay 1 peso de 1914. ¿Cómo es posible que esté 1 peso de 1914 cuando el mismo gobierno dijo que ya no podían hacerlos? Cuando el gobierno, los militares de Huerta se dieron cuenta que el gobierno se estaba desquebrajando, 2 de ellos corrieron a la casa de moneda y le dijeron al director: me acuñas esa plata en pesos. Pero espérame tantito, tú dijiste que yo no podía acuñar pesos. Acuñas pesos y los acuñas ya. Acuñaron 120,000 piezas y las guardaron para cuando fueran en su ida hacia los Estados Unidos pudieran sobornar a las autoridades para que los dejaran salir. La mayor parte de estas monedas se encontraron en los Estados Unidos y la mayor parte de ellas fueron fundidas porque la plata valía más que 1 peso entonces. Esas piezas son muy raras y son muy falsificadas también. Bueno, y eso, en Chihuahua empezaron a hacer unas monedas y cuando empiezan a probar los troqueles, utilizan pedazos de metal para ver cómo está quedando. Y el grabador se fija si hay que hacerle la R más marcada, o la T, o que la I no salió muy bien, de una u otra manera. Lo hacen estas pruebas, por ejemplo, en plomo. Son muy raras y algunas de ellas son falsas. Y esta corresponde justamente a esa moneda, en 1914. Esta es una moneda de 5 centavos. A ver, mis numismáticos, por esta noche, ¿cuál es la variante? Una vale $5, la otra vale como 150. ¿Por qué es más rara una que la otra? ¿Cuál es la diferencia? De estas puedes tener en tu casa, porque son muy comunes. ¿Quién encontró ya la diferencia? Ándale. Ándale, levanta la mano si sabes. Ah, qué muchacho tan ranchero, chihuahuas. ¿Quién la encontró ya? ¿Se dan? Válgame Dios, hombre. Los rosetones o floretes que se encuentran al lado de la fecha son los que hacen la diferencia. Estoy casi seguro que cuando Villa vio esta moneda dijo: florecitas en mis monedas. No, son muy buenos, que diga, moneda muy buena. Sí, perdón. De 3 sorprendentes, señorita. Requisito. Muy bien. De estas piezas nosotros los coleccionistas conocemos 48 variedades. De estas 48 variedades hay unas que son más escasas que otras. Algunas alcanzan precios altos por ser de un puño del cual no se hicieron muchas. Para 1914 se emiten estos billetes. Estos billetes empiezan a suplir a otra emisión que se había hecho 3 semanas antes de billetes que la gente les llamó las sábanas de Villa porque eran muy grandes. En febrero de 1914 aparece Manuel Chao como gobernador. Villa había sido gobernador por 2 semanas sin saber leer ni escribir
y el señor había hecho un decreto donde tenía que hacerse un montón de dinero. Estos billetes los hizo Villa a nombre de Carranza, con Manuel Chao como gobernador. Y estos presentan resellos por el reverso o no los pueden presentar. De una o de otra manera, son una serie muy común que ustedes, si buscan, pueden hacerse de estos billetes por 15 o 20 pesos en cualquier lugar donde los vendan. Y se hicieron en varias denominaciones. Por estas dos efigies les llamaron las dos caritas. Y esto se hizo así porque eran los héroes máximos de Villa. Villa veneró a Madero y al apóstol de la democracia en Chihuahua, don Abraham González, que era gobernador, y que ambos fueron muertos por las balas de Huerta. Cuando te encuentras un billete con una numeración pequeña, búscale las firmas autógrafas. Eso hace que tu billete valga más. A veces le ponen el resello en el frente o lo pueden poner en el reverso. Y a veces aquí te encuentras un montón de errores. Volvemos al punto. Aquí nosotros en México les poníamos los resellos en las imprentas. Tú aquí puedes ver incluso la desesperación del impresor por tratar de sacar ese billete de la imprenta que estaba poniéndole el resello. Quizás le faltó poner tinta o alguna cosa de esas, y tú aquí ves que está puesto por todos lados los resellos. Esos errores hacen que nosotros los coleccionistas los valoremos un poco más. Y a veces te encuentras los resellos completamente al revés. Los seres humanos hemos sido seres humanos toda la vida, no nada más del 2000 para acá. Y a veces te encuentras el reverso en blanco y nada más le pusieron los resellos. Y sí, estos billetes circularon. Mira cómo están todos doblados por todos lados. E incluso los hicieron en forma vertical u horizontal. De una o de otra manera los billetes que tienen una cara en blanco por detrás, independientemente de la denominación, para esta serie son muy raros. Ahí están las dos clases de resellos que se usaron y se hicieron en varias tintas. Y a veces faltan las firmas. Este billete no circuló, este billete fue un sobrante. No vieron la necesidad de sacarlo a circulación por alguna razón. Alguien se quedó con algunos como recuerdo y eventualmente llegan a las manos de nosotros los coleccionistas. Todos esos pequeños detalles hacen que los billetes valgan más. Y estos billetes son muy comunes. Y a veces no se fijan quién los vende porque compran los billetes en paca. Sí, señor. Una pregunta de las monedas anteriores que tú sacaste aquí para decir, sí. Para ver todo esto, ¿dónde se encuentran? ¿Lo que se tiene? Muy buena pregunta. ¿Quién determina los precios y por qué los? Los precios los determinas tú, la oferta y la demanda. Nosotros los coleccionistas tenemos un refrán que dice: si hay 3 monedas en el mundo y un solo coleccionista de ellas, tienes 2 monedas de más. ¿Sí me explico? Es la oferta y la demanda. Dependiendo, ¿por qué el oro es más caro que la plata? Porque la gente lo quiere más. Hay más demanda de ese metal que de la plata, porque es más escaso el oro que la plata. Es una serie de factores. ¿Dónde encuentras estas monedas? Subastas. Es muy raro que un particular te venda una moneda de esas a otro particular, a menos que sean amigos y que sean gente de la sociedad numismática. Y lo que te quiero preguntar es en ese sentido, ¿por qué son acaparadores o qué son? Los coleccionistas no somos acaparadores. Te voy a decir cuál es la diferencia. Un acaparador de monedas es aquel que tiene un montón de monedas en su casa y no sabe lo que tiene. Un coleccionista de monedas puede tener una sola moneda y saber exactamente quién la hizo, cuánto vale, qué estado de conservación tiene, cuántas se hicieron, etc. La diferencia entre un montón de monedas y una colección es lo que tú tienes en la cabeza. Exactamente eso. Y no es el número de monedas, te lo puedo asegurar. Carranza se molestó mucho con Villa. En marzo 15 de 1914 él dice: voy a hacer un montón de billetes. Estos billetes los hizo Villa sin permiso. A nadie le pidió permiso para hacer esos y los anteriores. Carranza estaba dando de vueltas del puro coraje. Dijo: tengo que llegar a Chihuahua y voy a poner en cintura a ese señor Villa porque está actuando de una manera muy independiente y yo soy el jefe supremo de la Revolución Mexicana. Este señor le preguntó a sus generales: ¿cuándo voy a llegar yo a Chihuahua? Señor, para el último día del mes estamos en Chihuahua. Me suena bien. Empezó a hacer estos billetes. Mira tú este diseño del Iztaccíhuatl y del Popocatépetl con el águila, porque lo vas a ver después.
Carranza le puso el nombre de Ejército Constitucionalista a sus billetes y no Estado de Chihuahua, porque él quería que supiera todo el mundo en Chihuahua quién estaba a cargo de la revolución. Y estos billetes, todos los billetes de esta serie, están fechados el día 30 de marzo de 1914. Pero hay un pequeño problema: no llegaron a tiempo. Ellos hicieron estos billetes y no los pudieron haber hecho en Chihuahua porque no estaban en Chihuahua en 1914 para el 30 de marzo, como dicen los billetes. Ellos llegaron a Chihuahua hasta abril. ¿Los habrán impreso estos billetes en Nogales? No creo. ¿Por qué? Porque no había imprentas, porque no había papel. Sin imprentas y sin papel, pues no puedes hacer billetes. En mi opinión, se debieron haber hecho en Ciudad Juárez o incluso en El Paso. Están muy bien hechos y se necesitaba de hacer una cantidad grande para meterlas en un vagón de ferrocarril y tan pronto como llegara esa gente a Chihuahua, empezar a sacar los billetes nuevos para que se sorprendiera ahora Villa de que en su casa le estaban cambiando los billetes. Este resello es genérico para todos los billetes que mandó a hacer Carranza. Y Carranza hizo algo que no le gustó nada a Villa. Empezó a tomar los billetes de Villa y les puso el resello carrancista que iba con estos billetes a los de Villa. Y Villa dijo: ¿quién es este viejo hijo de su abuela que viene a Chihuahua a tomar mi dinero y a evaluar mi dinero, a revalidar mi dinero? ¿Con autoridad de quién? Carranza se relamió el bigote y dijo: ande papá, para que vea lo que se siente. Es mi opinión y la de algunos historiadores que es muy probablemente este hecho lo que empieza a hacer las rencillas entre Villa y Carranza. Y estos resellos aparecen por el frente o por el revés en todas las denominaciones. No fue exclusivo de una sola denominación. Estos billetes circularon por toda la República, incluyendo Baja California, Michoacán, etc. Y así lo atestiguan los resellos de validación. Los enemigos a veces los retiraban. ¿Por qué no los quemaban simplemente? Porque tenían que asegurarse que los billetes invalidados se los devolvían al dueño para que la gente empezara a rumorar que esos billetes ya no eran buenos y que se deshicieran a la brevedad de esos billetes. Bien. Sí, señora. Considerando esto que todos los bandos emitían sus propios billetes, ¿había entre ellos en ese bando economistas o algo que pudieran calcular los efectos de lo que iban a causar? Te lo voy a poner al revés. Acaba de sufrir un accidente automovilístico el hijo del vecino. ¿Tú crees que al vecino le va a importar un comino todos los papeles que va a firmar para que operen a su hijo y lo salven? No, primero salva a mi hijo y ya después te veo cómo te pago. Esta gente decía: déjame que la gente se ponga en paz y coma, porque si no come se me le resta y se pone en contra mía. ¿Sí me explico? Esa era la idea. La idea era salvar el momento. Ya mañana Dios dirá. Ahora, si tú le preguntabas a Carranza, entonces él te hubiera respondido: los billetes de la revolución son la deuda sagrada de la misma. Nosotros pagaremos centavo a centavo cada uno de esos billetes tan pronto como triunfemos. Aguardad, pueblo de México, aguardad. Seguimos esperando. Estos billetes tienen el resello de Muera Huerta, y tú dirás: son muy raros, son muy especialmente raros, porque yo me acuerdo que las monedas de Muera Huerta son muy caras. Bueno, estos billetes son falsos. ¿Cómo que van a ser falsos? Bueno, los billetes son buenos, pero el resello es falso. ¿Y tú cómo sabes? Porque todos están fechados en 1915. Para 1915 ni siquiera estaba Huerta en el país. Es como si ahorita nosotros ponemos a decir: muera Fox. Tú dices: Fox, si Fox ya se acabó, ya está enterrado el señor allá en su lugarcito, y alguien empieza a poner resellos. Es completamente anacrónico hacer una cosa de estas. Ten cuidado con este tipo de billetes porque te los van a encajar en $50 cada uno y es una fantasía moderna. Por eso hay que averiguar antes de comprar cosas. Por eso es importante darse la vuelta por la sociedad numismática. En Durango también hicieron billetes, también hicieron milimbiques y también hicieron monedas. ¿Por qué hicieron monedas y también billetes? Cuando alguien hacía una moneda era para no desfalcar o defraudar al público. Eran feas, no eran tan bonitas como las de la Casa de Moneda de México, pero tenías tu pedacito de plata, tenías tu pedacito de cobre,
y de alguna manera pues lo podías guardar y era algo tangible. Un billete es simplemente una cuestión fiduciaria, y en el cuartel general se empezaron a hacer este tipo de monedas, muy crudas, llenas de defectos, los cospeles están muy mal hechos, y es un remedio de lo que se hacía en la Casa de Moneda de México, pero trataron de no enfermar al público. ¿Cuántos de estos se hicieron? Nadie sabe. Los coleccionistas los catalogamos de acuerdo a que tantos aparecen en las subastas o en los mercados. Y tuvimos la fortuna de tener una moneda norteamericana en nuestra revolución. Se dice que en el estado de Colorado, uno de los talleres particulares acuñó estas piezas. ¿Cómo sabemos que no se hicieron en México? El bronce no era un material que se utilizara en Durango, pero si te quedaba alguna duda, el aluminio no es nativo de México en forma de explotación para hacer monedas, especialmente en 1914. Entonces estas monedas cuando iban a ser enviadas a México, no las pagaron, y ellos que las tenían, las empezaron a vender como souvenirs mexicanos. Hay papelería nueva donde se establece que probablemente hubieran sido ordenadas en Nueva York y no en el estado de Colorado. De una u otra manera no las hicimos nosotros. Siempre salen muy bonitas porque no circularon y son en bronce y en aluminio. Zapata, les dije que era el cadillo entre los labios de todo el mundo, porque este señor nunca se alió con nadie, siempre andaba haciendo su pequeña guerra de guerrillas, y en mi opinión era el personaje más en contra de un gobierno o anarquista posible. Este señor era este señor, y él seguía peleando por sus tierritas en el Enecuilco, y este señor sonaba como el que no era penal, igualito con sus tierritas en el Enecuilco. Este señor nada, absolutamente nada tuvo que ver con ninguna de las monedas que se acuñaron en su nombre. Todas las monedas y los billetes fueron hechos, bueno, las monedas y la mayor parte de los billetes fueron hechos por los generales. A él no le importaba cómo se manejaran las economías de sus reinos mientras la gente estuviera contenta y tuviera algo que gastar. Y no es lo que todos los mexicanos piensan. ¿Quién me dice cuál es el lema de Zapata? Válgame Dios, tienen 10 todos los muchachitos y muchachitas. Tierra y libertad. Todos salen bien, ¿Y qué tal si te digo yo que tierra y libertad no era su emblema? El señor dijo tierra y libertad hasta 1918. Lo matan en abril del 19. Y ese lema no lo pronunció él por primera vez. Quien lo pronuncia por primera vez fue Ricardo Flores Magón en 1898. Y este señor lo toma de los obreros rusos que se oponían a los zares en 1880. Es un concepto que se asocia mucho a este señor y que realmente no era de él tanto como uno lo supone. Nuevamente la historia oficial. Y si le rascas tantito a la historia oficial, la primera repartición de latifundios se hizo en Tamaulipas por un carrancista, no por un zapatista. Creo que fue Lucio Lago el que le hizo. Estas monedas son las únicas que tienen un solecito. ¿Te acuerdas que te dije que las del Águila del Sol no eran un sol sino un gorro? Aquí sí aparece un sol, y el emblema que ponía en sus monedas era el emblema de su revolución. Reforma al plan de San Luis, libertad para que puedan hacer mis tierritas en Enecuilco, justicia para todos mis amigos que están allí en Enecuilco que no tienen sus tierras, y ley para que sea una ley justa para todos. Les ruego me disculpen, yo doy clases en los Estados Unidos sobre numismática para la Asociación Numismática Americana, y me da mucha pena cuando aparecen cosas en inglés aquí o en español allá. Él realmente sí se involucró en una sola institución, que fue el Banco Revolucionario. Este billete que está tan feo, él se encargó de organizar ese banco porque tenía dos fines por los que él luchaba, y mucho: ayudar a las viudas y a los huérfanos por la guerra. Por eso nada más él se encargó de que este banco funcionara. ¿Funcionó como los demás bancos? No. La gente lo respetó como un banco, como el del Mercantil de Monterrey, o el de Coahuila, o el de Zacatecas. No, pero sonaba muy bonito. Fue el único banco revolucionario después de todo. Nunca ordenó ninguna emisión oficial.
Él dejó que los generales hicieran lo que tenían que hacer y ellos incluso pusieron las monedas por las cuales iban a ser cambiados al triunfo de la revolución por ser la deuda sagrada de la revolución. Zapata empezó a prohibir moneda carrancista, también empezó a prohibir moneda villista, después toleró moneda villista. Necesitaba de alguna manera hacer intercambio de cosas y productos que estaban en otras filas enemigas. Después de todo, este país estaba partido como si fueran diferentes países. Y la primera emisión que se hizo, muy probablemente a nombre de Zapata, ocurrió en un pueblito chiquito que se llama Atlixtac en 1914, con muy poca plata que hay. Esa moneda yo la he tenido en las manos y es única, yo no he visto ninguna otra. En Tamaulipas, en 1914, ocurrió una situación muy importante. Es el inicio de la invasión norteamericana en nuestro país, la última invasión que tuvimos. En mi opinión, este grabado que se encuentra al frente de estos billetes del Banco de Tamaulipas fue un augurio de lo que estaba por venir. Porque lo que estaba por suceder en abril de 1914, si alguien se los hubiera contado a los mexicanos o a los norteamericanos, hubiéramos soltado la carcajada. Este señor, el capitán Mayo, llegó a bordo del Dolphin a Tampico. Cuando llega, hace 3 salvas, saluda la bandera mexicana y todo está muy bien. En abril 2 de 1914, todo está perfecto. Pero en esa misma fecha, las fuerzas de Carranza estaban entrando también al estado de Tamaulipas. Y entonces Huerta trata de detener eso inmediatamente. Él dice, no va a haber armas más que las nuestras. Todos los civiles que sean portadores de armas se van a la cárcel, así de sencillo. Nadie puede estar armado más que la fuerza que es huertista. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir. 9 marineros se fueron a comprar gas debajo de un puente, en una lanchita. Y estos traían sus armas al lado. Llegan los soldados mexicanos y les dicen, tú traes armas, tú tienes que darme tus armas. Y el otro le dice, what are you talking about? Mi no habla español. A mí no me importa si tú hablas español o no hablas español. Me tienes que dar tus pistolas. Se hace un consejero. Los soldados se dan cuenta que son menos, los marinos se dan cuenta que son menos que los soldados mexicanos y entregan las armas. Se los llevan al botiquín. Cuando llegan a la cárcel, el cabo que se encuentra ahí dice, ¿qué dices que hiciste? Pues traían armas y usted me dijo que nadie podía tener armas más que nosotros. Pedazo de vaca, no tienes idea en el problema que nos acabas de meter. Este señor de inmediato devuelve las armas a los marinos, manda un destacamento con él al mismo a la cabeza y por escrito le pide al almirante que disculpe la situación. El almirante dice, no te preocupes, fue un malentendido, fue una situación así, pero como te das cuenta, pues tengo que mandar el parte a Washington. Desde su barco, él manda el telegrama explicando lo que había ocurrido. Y cuando él recibe la noticia de regreso de Washington, no lo puede creer y pide que se la vuelvan a retransmitir. Y él la recibe y se sorprende. Y al último le dicen, haga lo que se le está exigiendo en este último documento porque son órdenes. ¿Ok? Estas gentes, aún a pesar de que lo tenían por escrito las disculpas, el general fue ordenado de que tenía que dar la bandera norteamericana de su barco para que la pusieran y la izaran en Tampico, en la casa de gobierno, y que le dieran 21 cañonazos las armas mexicanas para rendirle pleitesía. Este señor sabía que era una cuestión inaudita. No se comparaba el castigo al hecho. Y sabía que los mexicanos no íbamos a aceptar. ¿Por qué les ordenaron? El señor capitán Mayo estaba sorprendidísimo. Era el imperativo para la seguridad nacional de los Estados Unidos que invadieran México. Me retracto. Que invadieran Veracruz. Me retracto. Que tomaran un edificio en la ciudad de Veracruz. Y para tomar ese edificio en la ciudad de Veracruz tenían que tomar el puerto. La paradoja numismática es que en Tamaulipas, cuando emitieron
el billete de 5 pesos, el 21 de abril, estaban invadiendo Veracruz. Y este billete que se emitió el día 20, estaban invadiendo Tampico. ¿Por qué tenían que tomar un edificio en particular? El gobierno de Huerta tenía 100,000 pesos en oro listos en las aduanas, en las cajas de las aduanas de Veracruz, para recibir en pago los alemanes que nos iban a dar armamento al gobierno de Huerta. Los Estados Unidos dijeron: la Primera Guerra Mundial está por venirse y yo no voy a tener a los alemanes a la vuelta de la casa, porque me van a invadir eventualmente. Y no es lo mismo que yo vaya y los libere, porque ellos no invaden países, ellos liberan. Que vaya y los invaden en la Primera Guerra Mundial, a que los tenga yo aquí a la vuelta con México. El único billete que se hizo en esa época de la intervención norteamericana en México fue hecho por la Cámara de Comercio en el año de 1914 a nombre del Banco Mercantil de Veracruz. Estos billetes son muy raros y muy buscados por nosotros. Esto fue lo que vieron nuestros abuelos jarochos en el puerto. Estaban agazapados, disparando. Esta es la escuela naval mexicana. Está totalmente bombardeada y destrozada. Llegaron los norteamericanos, tomaron el edificio de la aduana en Veracruz y empezó la invasión norteamericana. Y nada más se circunscribió a Veracruz. Empezaron los revolucionarios al mismo tiempo a ganar el sur de México. Y uno de los generales de Carranza era Villa. Villa ya había hecho sus billetitos. Villa ya tenía ciertas rencillas con Carranza. Y Villa le manda un telegrama a Carranza y le dice: Zacatecas es mío. Y le dice: Zacatecas no es tuyo. Zacatecas no va a ser tuyo. Tú te vas a ir a Saltillo. Pero usted no entiende. Saltillo no es tan importante como Zacatecas. Carranza quería que llegara Obregón primero para que se llevara todo el prestigio de haber entrado a la Ciudad de México y tomar la capital del país. No Villa, que era un independientucho que estaba tratando de pensar sin tener cerebro. Esto era lo que debió haber hecho Villa: tomar Zacatecas y de Zacatecas llegar a la Ciudad de México porque estaba limpio ya. Lo mandan a Saltillo y Villa, mordiéndose el labio inferior, tiene que tomar una decisión: o hago lo que dice Barbas de Chivo, el caballero de la barba florida, o hago lo que a mí me da la gana. Y dijo: ¿y si me quedo con Dios y con el diablo? Este señor corrió a Saltillo, tomó la ciudad de Saltillo en una escaramuza meteórica, y cuando toma Saltillo, ¿qué creen que hizo? Se va a Zacatecas. Pues el señor dijo: a mí me ordenaron tomar Saltillo, yo tomé Saltillo, dejé a alguien encargado del gobierno y corro para Zacatecas. Fue y tomó Zacatecas. La segunda toma de Zacatecas de Villa. Y obviamente lo primero que hace Villa es mandar un telegrama a Carranza. Y en este telegrama le dice: tomamos la ciudad de Zacatecas, México está a la vuelta de la esquina. Y Carranza le responde muy tranquilamente. Se dio cuenta Villa que el otro estaba trabado de coraje, y él se dio cuenta que era subordinado de Carranza de una o de otra manera. Él le dice que nombre su reemplazo, esperando que no lo haga. Porque iba a ser una situación muy difícil para el mismo Carranza. Y Carranza le toma la palabra. El general Ángeles encuentra a Villa en la tienda de campaña muy triste y le dice: ¿qué ocurre? Se levanta Villa y le dice: cuadrante Ángeles: señor general, ¿qué está usted haciendo? Me estoy cuadrando ante el jefe de la División del Norte. ¿Qué dice usted? Entérese. Y le da el telegrama. Empieza a salirle humo de las orejas a Ángeles y se va derecho con el telegrafista y le dice: esto es lo que le vas a mandar al presidente Carranza. Pero yo no puedo. Y le puso la pistola en la cabeza. Pero es el primer jefe a mí no me importa. Con perdón de ustedes las damas, pero esto fue lo que el caballero escribió. Yo no estoy más que reescribiendo historia. Obviamente ese fue el punto donde terminaron Villa y Carranza por dejar de ser un solo bando. Todos se acercaron a la Ciudad de México y en 1914 Huerta sale disparado. De ahí trata de salvar el pellejo lo más pronto posible, pone al que estaba en segundo a cargo, que era el juez de la Suprema Corte de Justicia,
y él se encargó de ser presidente por 2 semanas. Este señor, que se encarga de ser presidente por 2 semanas, emite billetes aunque usted no lo crea. La Ciudad de México necesitaba tener para gastar, y este señor hizo uno de los billetes más bonitos que hayamos hecho nosotros en la Revolución Mexicana, los famosos bonos de Carvajal. En mi opinión, es el cruce entre los numismáticos y los filatelistas, porque estos billetes fueron hechos en la fábrica de la fábrica de estampillas en la Ciudad de México. Estaban para ser pagaderos en oro. ¿Tú crees que los iban a pagar en oro? Te voy a explicar algo para que te des tú una idea de cómo estaban las cosas aquí en Monterrey en 1914. Yo he leído los cortes de caja de la tesorería del Estado, donde se especifica en 4 cajas de fierro, eran cajas fuertes, están abarrotadas de dinero por la cantidad de 157,604 pesos. Y en efectivo tenemos 8 centavos. Tenían 6 kilos de papel y 8 moneditas de 1 centavo para la tesorería del Estado. Eso te dará idea de cómo estaba el público en la calle. Pues no tenía nada. Como te decía, estos fueron impresos por la oficina de estampillas. Es uno de los billetes más bonitos que yo haya visto. Los hicieron por 2 semanas. Encontrar un sello de validación en esta serie es muy difícil porque su sitio de circulación fue mínimo. Llegó finalmente Obregón a la Ciudad de México. Una vez que llega Obregón a la Ciudad de México, la revolución se termina. Eso pensaba. Lo primero que sucede es que se juntan las gentes para organizar qué es lo que va a ocurrir ahora. Carranza obviamente no llega a la Ciudad de México, ¿no? En el Plan de Guadalupe se había establecido una serie de situaciones cuando triunfara la revolución, pero de ellas hablaremos en un minuto. Lo primero que hicieron fue lo que estaba alguien comentando. Oye, cada general tenía sus emisiones. Carranza dijo, vamos unificándolas. Tú me das tus barajitas y yo te lo doy por estos sendos billetes. Mira la viñeta que escogió, era la misma que había escogido para darle la cabeza a Villa. Estos se hicieron en varias denominaciones en 2 fechas. Los primeros que se hicieron fueron los de 100 pesos en septiembre y al mes siguiente se empezaron a hacer los demás. Se hicieron en alta denominación porque eran muchos los billetes chiquitos que se recogían por uno de los nuevos. En aquella época la gente buscaba las nuevas emisiones antes que cualquier otra cosa. Tenías un billete viejo y lo cambiabas por el nuevo en esperanza de que alguien te lo fuera a pagar por efectivo. Como te digo, seguimos esperando. Les ruego que tengan un poco de prudencia cuando lean esto. Aparecieron estos versos en la Ciudad de México tan pronto como empezaron a circular estos billetes. El gobierno de Carranza se molestó y empezó a sacar una recompensa. Voy a dar 10,000 pesos en efectivo a quien me encuentre el autor de esos versos. El autor vio que estaba una recompensa por sus palabras y él respondió muy poéticamente. En el año de 1914, después de que es tomada la Ciudad de México, se hace el primer cambio en la moneda mexicana oficial. Todas las monedas habían estado igual en la época de Madero, en la época de Díaz, en la época de los demás. Pero cuando llega Carranza se da cuenta de que ya no puede seguir importando estas monedas en blanco de Inglaterra, porque el níquel tampoco es uno de nuestros minerales, y lo tiene que suplir por monedas de cobre. Estas monedas empezaron en 1914 y terminaron en 1935. Fue una de las series más exitosas económicas que fueron tomadas durante la Revolución, porque duraron muchos años más después de ellas. En el Plan de Guadalupe se especificaba que tenía que hacerse, perdón por el error tipográfico, una convención donde se iban a celebrar elecciones. Y Carranza invitó a Zapata, a Villa, a que llegaran a la Ciudad de México. Carranza y Zapata dijeron, yo no voy a meterme en la boca del lobo. ¿Quién me va a asegurar que no me vas a hacer un 4 y aparezca yo muerto al día siguiente? No, señor, yo no voy a tu convención.
Se hace la convención con puros carrancistas y Carranza tiene que renunciar, porque es su deber sagrado. Obviamente sus gentes le dicen, pero señor presidente, primer jefe, usted no puede renunciar. Y Carranza, como el César, dice, ¿quién soy yo para oponer? Empieza él entonces a hacer elecciones y le llega la noticia, hay otra convención y la escogieron en un lugar neutral y lo andan invitando. Pues vamos a ver de qué se trata esto. Carranza, que Villa y Zapata están en Aguascalientes, ahí escogieron ir. Mandó a 3 de sus generales y dijo, vayan, yo no voy a la boca del lobo. Mandó a sus 3 generales y cuando llegan a Aguascalientes se dan cuenta de que la convención se declara soberana. ¿Y eso qué significa? Que pueden hacer exacta y perfectamente lo que les dé la gana. En el momento en que ellos decidan, pueden hacerlo porque son soberanos. No hay nadie más arriba. Y estas gentes dicen, señores, no hay elecciones. De aquí sale, de uno de los que estamos aquí, sale el próximo presidente. Carranza peló los ojos y dijo, ¿pero qué están haciendo estos intrusos del poder? Si la deuda sagrada la tengo yo. Villa se da cuenta de que los carrancistas están por irse y dice, espérense, voy a mandarle un telegrama a Carranza. Este señor, con todo lo arrebatado que era, fue el que tuvo una mayor madurez para tomar la situación en un momento determinado de acuerdo a lo que él mismo escribió. ¿Qué creen que hizo Carranza? Ni siquiera le dio oportunidad de darle una respuesta a Carranza, que le iba a opinar lo que importara a Villa, y le iba a preocupar lo que opinara Villa. La soberana convención le dijo, o usted nos acepta y nos acata, o vamos a tomar la Ciudad de México. Y Carranza dijo, ¿cuántos dices que son? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues nos vamos de la Ciudad de México. En 15 trenes se fue a Veracruz. Pero hay un problema. Veracruz está invadido por los norteamericanos. Pues ahora sí que éramos muchos y parió la abuela. Ahí me hacen un campito porque allá les voy. Se fue para Veracruz. Y el presidente Carranza organiza en Veracruz la salida de las tropas norteamericanas. Llegan Zapata y Villa a la Ciudad de México y los dos se toman una fotografía en el Palacio Nacional. La revolución había dado a luz cuates. Eran 2 gobiernos paralelos. México seguía todavía dividido a la mitad, pero ahora los personajes eran diferentes. Lelio Gutiérrez fue el primer presidente. Y como les comentaba, en Veracruz se estableció él en el edificio de Faros. Ese fue el Palacio Nacional. Y estaba invadido por norteamericanos. Esta parte es esta parte del edificio de Faros donde estaba Venustiano Carranza. Hace un movimiento telegráfico y el gobierno de Woodrow Wilson manda llamar de regreso a las tropas norteamericanas y ahí están saliendo del puerto de Veracruz. Ese fue el edificio de las aduanas que estaban por tomar. Y Carranza se empezó a consolidar como un diplomático internacional, porque hasta este momento nada más estaba lidiando con mexicanos. A partir de la salida de los norteamericanos del puerto de Veracruz, y esto fue lo que estuvieron en el puerto de Veracruz de abril 21 a noviembre 23, se considera como uno de los mayores triunfos que Carranza logró. Cuando llegaron a la capital se tomaron esta fotografía. Villa nunca fue presidente de la República. ¿Por qué se sentó en la silla presidencial? Porque el señor dijo, pues todo el mundo se está peleando por esta silla, pues vamos a ver, debe ser muy cómoda. Fue y se sentó, mientras Zapata se sentó en una de las sillas de los diputados. Oye, como que está medio dura esta cosa, yo no sé por qué nos andamos peleando por esta porquería. El dinero carrancista tenía que seguir valiendo. Solamente porque llegaron los enemigos no significa que el dinero había sido inmediatamente invalidado. Tenía que tener la gente tiempo para cambiarlo por otra cosa. Y se dieron cuenta que Carranza en su vida había dejado 2 placas de estos billetes. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer con ellas? Vamos a hacer billetes carrancistas, pero los vamos a revalidar. Les vamos a poner un sello en diciembre de 1914.
Y alguien dijo, estás haciendo dinero carrancista, porque el dinero de Carranza es el bueno y no el de la convención. Nunca imaginó la convención que esa iba a ser la idea que se iba a tomar. Ellos supusieron que iba a ser una unificación de billetes, y así es como aparecen. Estos son mucho más comunes con el resello que sin el resello, emitidos en la Ciudad de México. Pero no descartes, porque estos billetes, aun cuando se hicieron por millones, tienen un control de calidad muy bueno. Encontrar errores como estos es muy difícil en esta serie. También los encuentras con el reverso en blanco. Muy bien, estamos en diciembre del 14, se acabó 1914. Y si tú esperas que empezara a hablar de 1915, estáis equivocado. Vamos a regresar a la Revolución Mexicana. Yo te dije que esto para mí es el pináculo de la historia oficial. Ahí están todos muy amiguitos, muy contentitos, están mirando todos para el mismo lugar. Vamos a ver qué tan contentitos estaban en la realidad. Regresemos a la revolución como empezamos. Estaba Díaz como presidente, como dictador, llega este señor, lo tumba por una revolución política, llega Mariano León de la Barra y se hace presidente por las elecciones. Este señor sigue haciendo satélite. Huerta termina de una u otra manera con la vida del presidente, y viene la segunda revolución, la revolución constitucionalista, donde quieren sacar todos a Huerta. Finalmente lo sacó Venustiano Carranza, pero acuérdate que ya la convención se había declarado soberana. Y viene la tercera parte, donde los caudillos empiezan a pelear entre ellos para ver quién va a ser el único gallo. Zapata finalmente se asocia con el enemigo ahora de Carranza, que era Villa, y ellos forman la convención que eventualmente daría 3 presidentes. Carranza terminaría con los 3 presidentes y con la convención eventualmente en 1915, y el primer jefe termina como primer presidente constitucional de la revolución. Pero regresemos a nuestra monedita. Vamos a checar un poquito de la historia oficial. Carranza mandó matar a Villa en un sinfín de veces. Entonces, amiguitos, lo que se dice amiguitos nunca fueron. Carranza mandó matar a Villa en otro montón de veces, y él sí triunfa en su esfuerzo. En 1919, el 10 de abril, en la asesina de la Chimaneca, Guajardo hace creer a Zapata, que acaba de enojarse con Carranza también, lo junta en una hacienda y lo mata. Y Carranza, cuando era gobernador de Coahuila en 1909, le mandó un telegrama que obra en el Archivo General de la Nación, dirigido a Porfirio Díaz, diciéndole: señor general Díaz, si este coahuilense compatriota mío le sigue dando lata con sus cosas de la sucesión presidencial de 1910, lo meto en la cárcel, nada más de usted la orden. Entonces Carranza tampoco era tan maderista como se suponía. El único que ahí queda como amigo de todos es Carranza, porque Carranza era amigo de Carranza, de Carranza, de Carranza y de Carranza. La historia oficial acuñada en moneda. ¿Qué les parece a usted? Y con eso terminamos la plática de esta noche. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, acérquense con los muchachos de la Sociedad de Numismática, se ven ustedes a ver con ustedes. En mi opinión, no fue la Revolución Mexicana, fueron 3 revoluciones completamente independientes una de la otra, que tenían metas completamente diferentes. Una quizás salió de la otra, pero definitivamente no tenían ni las mismas metas, ni los mismos líderes, ni el mismo origen. Cuando yo me pongo a hablar de la historia oficial, lo primero que pienso cuando hablo de la revolución es esta moneda. Algunos de ustedes que peinan canas como yo recordarán esta moneda de 250 pesos que conmemoraba entonces los 75 años de la revolución, y aquí vemos a todos. Es la última moneda que se ha hecho de la revolución donde se conmemora a un grupo de héroes, porque lo que se hizo en el 2008, 2009 y 2010 eran héroes aislados, separados, individuales, y aquí están en un grupo. Vamos a regresar a esta monedita un poquito después. Vamos a ver cómo se originó la famosa revolución. La revolución inicia en el año de 1910, nos dicen los libros, cuando un chaparrito coahuilense de nombre Francisco Ignacio Madero se dedica a tumbar una dictadura.
Porfirio Díaz, el oaxaqueño general, había sido presidente por un mundo de años. Y este caballero era tan ingenuo o tan bueno que fue y le tocó la puerta al Palacio Nacional y le dijo: señor, yo voy a ser su contrincante en las próximas elecciones. Díaz empezó a reír. En 1911 apareció este señor, hizo una revolución política. Su meta única era quitar al dictador para poner un gobierno democrático, y de esta manera ocasiona la primera revolución, una revolución política. Este señor, cuando gana los tratados de Ciudad Juárez, la revolución maderista, comete el primer error y el más grave de todo su pequeño y transitorio gobierno. Él le permite a un porfirista que quede en lugar de Madero como presidente. Pero Venustiano Carranza se enojó y dijo: una revolución que tranza, una revolución que no avanza. No le permitas a los porfiristas que continúen en el poder, porque el plan de Guadalupe decía que tú te ibas a hacer cargo. Madero hizo oídos sordos y eventualmente se celebraron comicios. En el año de 1911, en diciembre 6, el señor entra patrióticamente a la Ciudad de México ya como presidente. En 1913 acaba su mandato. Su mandato terminó por la brillante intervención del embajador norteamericano Henry Lane Wilson, quien, destrozando cualquier concepto y precepto diplomático, se inmiscuye en los asuntos mexicanos más allá de lo indecible, al grado de que es llamado a Washington en 1912 para decirle que le pare. El señor regresa y continúa haciendo lo suyo hasta que consuma los hechos en la escena trágica. Fue tanto lo que este señor se inmiscuyó en los asuntos mexicanos que él mandó un telegrama a Washington el día 18 de febrero de 1913. Querido presidente Taft, es para mí un doloroso honor decirle a usted que Madero ya no es presidente. Ustedes dirán: bueno, pues está a favor de un embajador. Mandó el telegrama 1 hora 45 minutos antes de que sucediera. Eventualmente, la persona que se encarga de cuidar la salud de Madero va a darle de vuelta a las maquinitas y empiezan a hacer billetes a diestra y siniestra. A mí me agrada muchísimo cuando vienen personas ajenas a México, especialmente cuando son mujeres, porque ellas no tienen partido, pues ellas vienen con sus esposos tenían negocios, y ellas se ponen a ver de una manera muy imparcial lo que ocurre donde van. Y mientras estos señores estaban condecorando en la política, esta dama, Edith O'Shaughnessy, era la esposa del entonces encargado de asuntos mexicanos en este país. Obviamente, después de la distinguida intervención de Henry Lane Wilson, los mexicanos no queríamos tener un embajador con los Estados Unidos ni por error. Entonces mandan a alguien menos oficial y muy bueno. Su esposa empezó a hablar de lo que ocurría, y esto fue lo que ella escribía: cartas a su madre, y esas cartas a su madre le gustaron tanto que las empezó a guardar. Eventualmente publican este libro en 1916. Si alguien habla inglés y tiene oportunidad de entrar en línea, pueden conseguir un libro original de estos por menos de $30. Está publicado en 1916 y habla de México de cabo a rabo, y de una manera muy diferente que lo que muestra en la historia oficial o la historia militar. Y esto fue lo que ella escribió. La gente estaba tan harta de los billetes que fueron todos a cambiarlos a los bancos. Los bancos ya no querían pagar nada porque iban a quebrar el sistema mexicano, el bancario mexicano. Cierra Huerta por 2 semanas el sistema bancario en México, y la gente es limitada a poder canjear nada más 200 pesos. Y el problema es que los bancos norteños, como estos que se mencionan, dejan de ser buenos por... Muchísimas gracias por estar aquí. Usualmente no uso micrófono porque soy maestro de primaria. Tengo un vozarrón tremendo, pero por cuestiones de tecnología tengo que usar un micrófono porque esta conferencia está siendo transmitida por vía de internet, lo que hace la tecnología estos días. ¿Por qué hablar del dinero? ¿Por qué hablar de hace 100 años? Bueno, en mi opinión es porque todo el mundo tenemos dinero, todo el mundo hemos gastado dinero alguna vez y nos hemos dado cuenta que ha cambiado. El día de hoy, como entonces, el dinero es un tema principal porque tiene que ver con la economía familiar, con cómo voy a traer yo comida a mi casa. Olvídate del país, olvídate del Estado ni del gobierno, cómo me afecta a mí eso. Y alguien dice: Ricardo, es que no, estamos muy mal ahora.
hace 100 años era cosa mucho más diferente porque las monedas eran de plata y yo me empecé a sonreír. Quizás las monedas fueran de plata, pero no tienen la menor idea de cómo estaba el mundo hace 100 años en nuestra tierra. Entonces, justamente hoy vamos a hablar precisamente de eso, del dinero de hace 100 años, en el año de 1914, vicios y voces de la economía y del dinero en circulación en el año de 1914. Por favor, si tienes alguna pregunta, simplemente interrumpe y haz tu pregunta. Y te ruego que me hables de tú. El día de hoy, por lo menos por esta noche, todos somos hijos de la historia y los hermanos muy pocas veces han hablado de usted. ¿Cómo es la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana. La historia oficial, que es Huerta, se hace cargo de la situación y termina siendo uno de los asesinos de Huerta. En todo el país, a la única persona que le interesó este asunto fue a Venustiano Carranza. Todos los demás gobernadores dijeron: a mí qué me importa quién está en México, mientras a mí me dejen trabajar en paz. En 1913 se levanta en armas el gobernador de Coahuila y dice: lo que estás haciendo en México es una marranada. Este señor Zapata se había acercado desde la época del presidente blanco, Mariano León de la Barra, solicitándole sus tierritas en Nenecuilco. El señor no tenía ninguna plataforma política, al señor no le importaba hacer una revolución. Él quería que sus tierritas en Nenecuilco fueran liberadas para que el señor pudiera tener su siembrita. De una u otra manera, este señor sigue dando la lata con todo el mundo y así estamos a fines de 1913. Está Venustiano Carranza con uno de sus lugartenientes, el general Villa. Zapata está solo ahí, nada más estorbando a todo el mundo, y Huerta está como jefe del mundo entero en México. Eso era lo que ocurría en 1914. Bueno, ¿y la gente? ¿Cómo estaba la gente en 1914? Desde 1913, Huerta le había ordenado a todos los bancos que le dieran de vuelta las maquinitas de imprimir. Vas a darme 50 millones de pesos. Los bancos en ese momento tuvieron que elegir: o se oponían al gobierno de Huerta o se hacían aliados de Huerta. Y dijeron: si nos vamos con Carranza, Carranza es un guerrillero, no tiene mucha preparación militar, este señor es lo que necesita México, una mano dura como la de Díaz. Ellos voluntariamente entran del lado de Huerta y empiezan